Bueno, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a la campaña de prevención del ciberbullying, la cual estuvo planeada y organizada con el apoyo del programa de psicología y los estudiosos de octavo semestre. Agradecemos especialmente a ellos por su aporte, por su colaboración, por su empeño en aportar ya desde su profesionalismo a la sociedad y a esta problemática que es mundial y en este momento, digamos que ataca a gran parte de la población, en este caso la juvenil, y es pues nuestro mayor deseo aportar que en nuestra universidad no existan o se disminuyan estos eventos que pueden causar efectos emocionales bastante difíciles, y con esta campaña buscamos eso, aportar el conocimiento de esta problemática y que se adopten estas técnicas, estos tips que ellos nos presentan el día de hoy. Agradezco pues a las personas que puedan estar compartiendo este espacio. Si en algún momento el audio no funciona correctamente o se presenta alguna distorsión en la imagen o los videos no se reproducen de la forma esperada, pues me puedan comentar en el chat para revisar qué podemos mejorar. Bueno, la campaña tiene un eslogan escogido por nuestros estudiosos. Ellos definieron que la mejor manera de atacar esta problemática es diciendo no al ciberbullying. Bueno, esta invitación se realizó por medio del Grupo de Apoyar Estudiosos Bucaramanga, invitándoles a conectarse por esta aplicación de Teams con el fin de luego poder compartir mucho más fácil y de acceso nuestro video y nuestro aporte. Acá en este espacio pues vamos a conocer qué es el ciberbullying, cómo funciona desde la emocionalidad, quién lo genera, qué ocurre cuando se experimenta, quién lo puede llegar a vivir y sobre todo lo más importante, qué debemos hacer. Vamos a darle paso a nuestra primera emoción y es la tristeza, donde vamos a poder compartir este aporte que nos hacen nuestros primeros estudios. Buen día, nosotras somos estudiantes de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán de octavo semestre. En esta ocasión vamos a hablarles sobre no al ciberbullying con la emoción de tristeza.
Hola, mi nombre es Daniela y mi compañera es Marley. En el día de hoy estaremos tratando un tema muy importante para la sociedad sobre el ciberbullying y la relación que guarda con las emociones. Iniciamos hablando sobre todas las emociones que se pueden presentar, además de la relación que existe entre estas con el ciberbullying. También hablamos de algunos casos que se pueden presentar, cómo afrontarlos y las motivaciones por las cuales no se debe hacer ciberbullying. Siguiendo con la temática, hay que definir lo que es una emoción. Es un estado de sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producida por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. Estas emociones te permiten el discernimiento de todo lo que te genera dolor. Por este motivo hablaremos un poco más de la tristeza. Esta es una manifestación de pesadumbre. Depende de la situación que la desencadene. Esta se puede manifestar de diferentes maneras. Si bien se puede dividir en manifestaciones mentales, físicas, dificultad para pensar en otra cosa, evidentes como el llanto, el gesto, tristeza, etc. En la conducta protagonista, el diseño de tareas, no relacionarse con su entorno, etc. Gracias a esto nos podemos enfocar en cómo superar la tristeza. Puedes acudir donde los expertos y analizará tus sentimientos y reflexiones si eres capaz de mejorar tu estado de ánimo. Es cierto que puedes llorar cuando te apetezca, darte un tiempo, no juzgar tus sentimientos. Puedes contar con tus seres queridos y eso puede ayudar mucho. También es importante saber que se presentan distintos tipos de tristeza. La tristeza saludable, la tristeza no saludable, la tristeza secundaria depresiva y la tristeza instrumental. ¿Qué relación guardan las emociones con el ciberbullying? Se observan distintas manifestaciones de emociones, tanto del agresor como de la persona agredida, pero en especial del último, quien es el más afectado. Por esto, muchas veces estas emociones desencadenan tragedias por la manera en que emocionalmente se ve agredida a la persona. Ejemplo, me gradué de bachillerato y decidí comprar un vestido hermoso. Decidí publicar como yo en el vestido en mi fiesta de celebración y enviar una foto de perfil en línea, pero al ver los comentarios tan feos sobre mi cuerpo decidí cerrar todos y no volver a tomarme fotos ni salir de casa. Ejemplo número 2. Llegué a un nuevo colegio, pero encontré que no pertenecía a ese lugar, así que busqué encajar con los populares y creé un perfil que tenía más de 100 seguidores. Pero cuando empecé a subir fotos, comentaban, jamás vas a tener seguidores con esa cara tan fea. Ya no quiero que nadie me vea. Así podríamos citar muchos más ejemplos de situaciones en las emociones, estas en la relación con el ciberbullying. Por eso es importante saber cómo afrontar el ciberbullying que tanto afecta a nuestra sociedad. Tips: mantener la calma, no responder a los ataques, bloquear a los acosadores de las redes, informar a las propias redes. Si esto sigue, buscar ayuda y encontrar mejores soluciones, como adultos, policías, etc. Es importante que dejemos claro por qué no se debe hacer ciberbullying. El bullying es causante de daño emocional profundo a las personas que se atacan. Las consecuencias se pueden acarrear, son tan graves que podrían llevar hasta el suicidio. Es que el ciberbullying no es un juego. Numeral no al ciberbullying. Bueno, aquí pudimos ya compartir estos aportes que nos hacen Daniela y Marley, donde nos acercan un poco más a ese sentimiento que se genera a través de estas conductas a las cuales nos podemos ver enfrentados desde dos panoramas. Desde el ser quien lo causa, sería el generador de ese conflicto, o ser la víctima, ¿cierto? Victimario o víctima. Bueno, acá vamos viendo esas capacidades que también nuestros futuros profesionales han adquirido a través de esa calidad académica que la universidad les ha podido brindar. Y vamos a dar paso entonces a nuestros siguientes profesionales. Ahora tenemos por acá la emoción del enojo. Ustedes dirán, bueno, estas dos tienen relación, ¿cierto? Podemos sentir tristeza por esas emotividades que nos hacen sentir a través de diferentes tipos de agresiones que ahorita más adelante vamos a
a conocer. Y el enojo, por lo tanto, también puede desencadenar otro tipo de comportamientos muy importantes. Vamos a darle paso ahora a esta emoción. Bueno, acá me voy a tomar el atrevimiento a dar lectura de la información que los estudiosos nos han compartido, dado a que no tiene pues el audio, y escuchar directamente los conocimientos son más apropiados para adquirir ese aprendizaje. Y hacer unas pausas en el desarrollo del producto, dado a que avanza de pronto un poco más ágil. Es bastante emotivo para nosotros desde el área de bienestar y los docentes ver ese compromiso de nuestros futuros psicólogos, esa creatividad y esas estrategias que han podido adoptar a partir de esta contingencia del COVID-19, desarrollando otras capacidades como es la recursividad y la adaptabilidad de esas herramientas TIC que nos permite estar en este momento mucho más cerca de ustedes. Bueno, ellos nos describen que es un sentimiento desagradable el enojo, el cual se experimenta cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras, las acciones o actitudes del otro. Como tips nos comparten que se debe hacer un poco de ejercicio, yo diría que más que un poco, entrar a un proceso de reflexión, entrar a un control de relajación utilizando diferentes técnicas, coordinando nuestros pensamientos con la forma en que nos vamos a comunicar, piensa antes de hablar, mirar otras ideas o otras formas de expresar la ira de manera asertivamente, usar el buen humor, el humor sano, exteriorizar ese enojo y ese rencor para que no se acumule dentro de nosotros, identificar posibles soluciones a esa situación. El ciberbullying. El ciberacoso o ciberbullying es un tipo de acoso y agresión que utiliza los medios tecnológicos para llevarlos a cabo. La persona que ejerce el acoso siempre trata de minar y socavar la autoestima de sus víctimas, enviándole mensajes amenazantes e intimidatorios. ¿Cómo se produce? Una de las conductas más utilizadas por los ciberacosadores es intentar humillar y difamar a sus víctimas mediante recursos tales como fotografías, videos o imágenes. Pero existen muchos recursos más, como por ejemplo, crear canales donde difamar y vejar a la víctima, generar informaciones falsas e incluso suplantar la identidad de ella, expandir rumores falsos y realizar amenazas. El ciberbullying es una agresión grave. Estos ataques causan en la víctima un gran daño psicológico como un marcado descenso de sus niveles de autoestima y autoconcepto, sentimientos de culpabilidad de las agresiones que están sufriendo, sentimientos de inseguridad y vergüenza, bajo rendimiento académico, aislamiento social o fobia,
depresión en un nivel alto o severo y un riesgo alto de suicidio. ¿Qué hacer? Guardar todas las pruebas que puedan ayudarte a ejercer acciones legales contra tu agresor. Hacer saber a tu agresor que vas a poner freno a ellas, a estos comportamientos agresivos. Buscar ayuda profesional, en este caso psicológica. Evitar sentimientos de culpabilidad. Agradecemos a Natalia Mejía y a Ingrid Lozano por estos aportes que nos han dado a nuestra campaña. Bueno, aquí nuestras compañeras hicieron un gran trabajo en presentarnos de una manera, vuelvo y repito, mucho más dinámica y creativa esta información. Pasamos ahora a una emoción que, aunque es extraña dentro de este contexto, podemos llegar a hablar de alegría, ese sentimiento y esa emoción que enmarcan grandes momentos de nuestra vida y los que muchas veces, dada estos eventos de ciberbullying, llevamos a omitir, a olvidar que alguna vez sentimos una emoción positiva como es esta. Damos paso a nuestros próximos psicólogos. Hola, mi grupo está conformado por Angie Janet Mercado, Fari Ríos y quien les habla, Sebastián León. Nosotros somos estudiantes de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán. Hoy hablaremos de las emociones y particularmente de la alegría. Pero cuando hablamos de emociones, estamos refiriéndonos a un estado anímico concreto, una reacción subjetiva de nuestra mente ante el ambiente y los sucesos que nos rodean. Bien, la alegría es una emoción generativa, lo que llamamos positiva, que ayuda a sobrellevar aquellas situaciones que generan un límite en el actuar, lo que llamamos negativa, viendo el límite como un pequeño alto en el fluir de la vida, pero con la opción de reanudarlo sin tanta dificultad de lo que consideramos un obstáculo. La alegría llega cuando alcanzamos una meta, vivimos una experiencia enriquecedora y estética o conseguimos atenuar un malestar que sentíamos. El canal principal de expresión de esta emoción suelen ser los gestos faciales producidos con los ojos y los labios, lo que resulta en una sonrisa. La relación del ciberbullying con las emociones, particularmente con la alegría, se podría inferir o decir que cuando navegamos por nuestras plataformas virtuales o redes sociales encontramos todo tipo de entretenimiento del cual nos produce muchas emociones como la alegría. Así nos expresamos de una forma dinámica, reaccionando, comentando y compartiendo lo que consideramos bien para nosotros, aunque al hacerlo causamos un daño intencional, pues el contenido con el que interactuamos puede llegar a ser ofensivo para otros. Es decir, lo que para nosotros produce una emoción alegre, para otros puede llegar a ser ofensivo. Por esto se debe mantener un control al expresar la alegría, pues es necesario inhibirla si se causa daño a otros. De esta manera se debe ser consciente de las reacciones que tenemos en público o por nuestras plataformas virtuales, ya que se debe manejar cierto grado de prudencia. La actividad se inicia como primer punto con preguntas como: ¿has pasado o sabes de alguien que haya pasado por un caso de ciberbullying? ¿Crees que este tema afecta solo a los jóvenes? ¿Podrías identificar en qué momento una imagen fomenta el ciberbullying? Y como segundo punto, se muestra una serie de imágenes donde reaccionará cada uno según su preferencia y además se les pedirá que expliquen su reacción. Se les mostrará a continuación unas imágenes de unos memes, como juegos en familia y demás, y respecto a esto tendrán diferentes reacciones.
que es las que normalmente vemos en nuestras redes sociales, como me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece o me enfurece. Entonces, en eso consta la actividad. ¿Qué es el ciberbullying? El ciberbullying es el acoso entre iguales a través de las TIC, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. En ellos se usan para insultar, dejar, amenazar, chantajear a través del envío y publicación de mensajes de texto, fotografías y videos. Los medios más habituales con los que se realiza el ciberacoso, como también es conocido, son smartphones, chats, mensajes de texto, foros, redes sociales, juegos online, blogs o a través simplemente de emails. ¿Cómo se pueden evitar el ciberbullying y el ciberacoso? Las pautas de prevención que se utilizan más comúnmente son la educación en medidas de autoprotección en el uso de las TIC, aumentando el conocimiento de las herramientas y sus posibles riesgos. También la medida de autoprotección es ignorar las amenazas para que el agresor asista a comprobar que su agresión no tiene efecto en la víctima. Si las amenazas persisten, debo de saber que no está solo, que te tiene a ti, a los profesores y a cualquier adulto, o cualquier persona responsable que lo escuche y lo ayude a solucionar el problema. Ya que se dice que esto se va, ¿saben por qué se produce? Así que dice que los acosadores son personas con baja autoestima, que solo se sienten bien cuando hacen daño a los demás. Eso lo hace sentir más fuertes, con una posición de superioridad. Y la agresor también carece de todo respeto por su semejante y no con los límites éticos básicos necesarios para la convivencia en sociedad. Por favor, no más al bullying, mucho menos al ciberbullying. Numeral, no más ciberbullying. Bueno, agradecemos a nuestros futuros psicólogos quienes nos traen acá una propuesta muy interesante que va de la mano de una de las estrategias y es fortalecer nuestra inteligencia emocional. Y uno de los pasos que nos proponen es hacer esa identificación en casa, con nuestra familia, de saber cómo estamos sintiéndonos en cada una de estas, digamos que, información masiva que llega cada vez mucho más fuerte, sin filtros, a nuestras redes sociales, incluidas como por ejemplo el WhatsApp, que es una aplicación a la cual tenemos acceso constantemente y cada vez más frecuente en edades mucho menores. Entonces, en nuestro grupo familiar, todos podemos asumir o estar más cerca a este poco control en la información que nos llega a nosotros. Lo interesante de este ejercicio es que podemos socializar en casa y por medio del diálogo cómo me siento según las opciones que nos mostraron allí, que son las que se usan en la red social Facebook, si me agrada esa publicación o no, si me sentí halagada o no, si me sentí triste o si me dio un sentimiento que hace parte de las emociones básicas de rechazo, como es el asco, ¿sí? Entonces, muy buena propuesta y muchas felicidades para este equipo de trabajo. En estas oportunidades de aprendizaje también nos damos cuenta de esas cosas que debemos mejorar en cada uno de nuestros procesos académicos. Y en este caso, por ejemplo, el control del audio, sé que en algún momento nuestros oyentes no van a poder escucharlo de una forma adecuada porque hay una distorsión en él, pero el aprendizaje es muy bueno y es muy importante. Vamos a dar paso a la siguiente y última emoción que nos presenta el programa de psicología del octavo semestre. Llegamos a la emoción del miedo. El miedo evidentemente es una de las emociones constantes y negativa, por supuesto, que se presenta en el ciberbullying. Acá hablamos de tres, ¿cierto? Tristeza, enojo y miedo son las más recurrentes. La alegría la anexamos como esa sensación que se da en medio de la interacción sana y positiva que es el deber ser en el uso de las redes sociales, ¿sí?
también desde un sentido negativo, porque esa sensación de placer, de logro, obviamente en un contexto destructivo de parte de quien es el victimario, puede generar sentimientos de agradables, alegres, al ver a la otra persona sufrir. Entonces, mira que es esa controversia en esa emoción, desde lo que debe ser el uso de las redes sociales, el sentido y el objetivo que se creó para hacer uso de ellas, y lo que pues lastimosamente sucede actualmente. Entonces damos paso a nuestras nuevas aportantes en este proceso de aprendizaje con el miedo. Hola chicos, mi nombre es Dayana Saavedra y esta es mi compañera Sara Itros. Hola, soy Sara Itros. Hoy venimos a hablarles de la campaña del ciberbullying y el manejo de las emociones. Una de las emociones de la cual le vamos a hablar hoy es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción primaria que se caracteriza por la sensación desagradable que provoca la percepción de un peligro, ya sea imaginario o real. Vamos a hablar del caso de Amanda Todd. Amanda fue una joven canadiense que sufrió de acoso cibernético, el cual la llevó a suicidarse a la edad de tan solo 15 años. Todo dio inicio un día en que la joven envió algunas fotografías íntimas a un compañero, el cual era amigo, y tiempo después este se aprovechó de lo ocurrido y empezó a divulgar dichas fotografías en las redes sociales. Sus amigos de la escuela se burlaron y llegaron a agredirla hasta físicamente. Todo esto dio por terminado el día que se suicidó, pero antes de eso publicó un video donde relataba sus experiencias. Ahora vamos a hablar de algunas de las situaciones que Amanda llegó a presentar en ese momento. Entre esas está el consumo de alcohol, el consumo de drogas, hubo de esto una sobredosis, también fue hospitalizada. También cabe aclarar que se autolesionaba y hubo intento de suicidio, entre estas fue por el ingesto de cloro. También hay agresión tanto física como verbal. Hubo cambio de escuela, cambio de ciudad, cambio de amigos, pérdida de amigos, entre otras cosas. También hubo sentimientos de culpa, tuvo trastorno de ansiedad y depresión, se automedicaba. También la juzgaron mucho y estas fueron unas de las tantas cosas que la llegó a marcar durante todo ese tiempo que hubo el ciberbullying. Como ya lo vimos en el caso de Amanda Todd, el ciberbullying es un tema que nos afecta a todos, en especial a los jóvenes, donde en situaciones extremas hace que los jóvenes lleguen al suicidio. Es importante conocer sobre este tema y también dejar de pensar que no nos encontramos vulnerables en las redes sociales a este tipo de agresiones y a este tipo de maltrato. Por otro lado, es importante que desde casa se enseñe un buen manejo emocional para que esta situación o el ciberbullying no siga afectando y amenazando a nuestra juventud. Porque si no, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Voy a enseñar unas técnicas de cómo manejar el miedo. La primera se llama concretar el miedo, es decir, como pensar y hablar y aceptar que algo nos genera miedo o que aparece el miedo o que tenemos miedo. La segunda fase se llama analizar a fondo el miedo. Una vez ya tengamos como claro cuál es nuestro miedo, debemos sentarnos a hablar o a pensar el por qué se da ese miedo o la situación que nos genera ese miedo. La tercera se llama enfrentar tu miedo, que es donde nos ponemos a imaginar una situación extrema donde nosotros ya sabemos que se va a generar ese miedo y poder buscar soluciones frente a esa situación. La última estrategia es el cambio de ideas frente al miedo. Es el hecho de que cuando tenemos miedo pueden aparecer pensamientos o ideas negativas y nosotros debemos ser lo más positivos posibles y tratar de cambiar esas ideas que aparecen para poder así llevar a cabo nuestro miedo de la mejor forma.
Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información les haya servido de mucho y no olviden de estar pendiente de todo aquello que Bienestar Universitario nos está brindando. En este caso es el área de desarrollo humano. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad agradecemos a Saray y a Dayana, por el aporte que nos hacen desde la concepción de unos ejemplos de la vida real, las técnicas que podemos utilizar para controlar nuestro miedo. Recuerden que les hablaba hace un poco de la inteligencia emocional, el cual también nos establece como segunda medida, después de identificarla, es darle un control. El autocontrol hacia las emociones nos va a acercar un poco más a ser inteligentes emocionalmente, y aquí nuestras futuras psicólogas nos comparten algunas técnicas muy apropiadas para ello. Ahora vamos a ver... Hola chicos, mi nombre... Quería, para dar cierre a esta campaña de prevención del ciberbullying, tocar un aspecto pues que es de bastante correlación, y es revisar cuál es la diferencia del bullying y el ciberbullying. Para ello encontramos esta imagen que nos da una amplia espectro de lo que puede llegar a ser, tanto en su impacto como sus acciones. El bullying y el ciberbullying, según nuestras imágenes, cada uno de ellos tiene 9 características que lo hacen pues de bastante significancia a nivel emocional y psicológica, con acciones muy marcadas. Aunque tienen un mismo número, la idea es que podamos reconocer en este momento cuáles son las diferencias en las acciones concretas en cada una de ellas. Entonces podemos ver que en el bullying tenemos nuestra primera característica, que son los chismes. En el bullying se da de una manera directa, ¿cierto? Ahí vemos la imagen de la persona hacia el oído. Se dan los rumores que se expresan abiertamente. Se dan las expresiones de insultos, evidentemente agobian a la persona que sufre de bullying. Se dan las mentiras, que también son comunicadas en el entorno o en diferentes entornos. Se dan las amenazas, en este caso pues son directas. Se da ese sentimientos de castigo o golpe, que en el caso del bullying pues son directos. Y miren qué aspecto tan interesante en este contenido, y es que el ciberbullying, la temática que hoy queremos compartir con ustedes, hace parte de una de las acciones que se da en el bullying. Entonces, de aquí que ya estamos ustedes pudiendo reconocer cuál es la diferencia marcada entre estas dos, ¿cierto? Y sería el espacio contextual que se da. Una es presencial y otra se da por medio de la virtualidad, con todas las posibilidades de acceso a las redes y que se dan en la web 2.0. También se puede dar bullying a nivel de sus características étnicas, ¿cierto? Podremos hablar de un bullying racista y un bullying a nivel sexual. Ahora, en el ciberbullying, recuerda que también les hablé que son 9, pero de esas 9 hay una diferencia importante con el bullying. Se dan los rumores, evidentemente, solo que se usa como nos muestra la imagen, por otros medios, ¿cierto? Se da el desprestigio, que es esa capacidad digamos que se uniría en el bullying de generar mentiras o chismes hacia alguien, y se desacredita o se desprestigia a la persona. Se dan igualmente los insultos, que es esa comunicación totalmente agresiva, utilizando pues palabras oeces, comentarios. El medio puede ser por foros, por chats, en el caso de
educación remota que vivimos actualmente, las clases virtuales, los equipos de trabajo. También se da o se puede presentar un ciberbullying a nivel étnico o racista. Recordemos que todos hacemos parte de esa diversidad cultural y de algún modo podemos estar siendo victimarios de alguien por este pensamiento. Igualmente se dan las amenazas, solo que cambia la dinámica y vemos los punticos de la nube del mensaje. Se dan igualmente ese sentimiento de castigo y de agobio. El golpe, digamos que no es físico, pero es un golpe o un choque emocional. Ojo, se da el hacker o el hacking, y es esa posibilidad de que existen estos medios informáticos de acceder a las cuentas de estas víctimas, usadas por el victimario para seguir haciendo pues daño. Se da una capacidad de, allí lo llaman impersonalización, que sería como esa imitación, cuando usamos, no sé, por ejemplo, los estados, los memes, los videos, para imitar ciertas conductas del otro en un aspecto pues de burla. Y también, pues evidentemente una de las características más usuales es que es constante, que esta agresión que se puede dar dentro de lo que conocemos, verbal, no verbal, incluso gestual, es permanente. Entonces es otra de las diferencias entre el bullying y el ciberbullying. Para dejar como una conclusión, hay 4 aspectos indispensables que nos hacen alejarnos de estas dos componentes, o que estos dos se alejan, y es: no es necesario un mismo espacio y tiempo. Podemos decir que el bullying se da de una manera presencial y directa, esas agresiones, y el ciberbullying es el espacio donde se da. Además, que no necesita coincidir en ella, ¿sí? No necesitamos estar conectados al mismo tiempo para yo agredirle. Se puede dar durante nuestros espacios académicos o fuera de ellos. Entonces, estamos hablando, si estamos presencialmente en la universidad, se dan allí; fuera, cuando estamos ya lejos de ella, o en este caso también desde la educación remota también se puede seguir presentando. La segunda diferencia marcada es que no hay una falta de percepción hacia el daño causado, ¿sí? Tanto el victimario como la víctima pueden no saber que están viviendo esto, o que también pues no lo estamos reconociendo de que lo estoy generando. ¿Por qué? Porque pues se nos hace cotidiano, se nos hacen que estas acciones negativas son, entre comillas, normal y aceptables en el contexto que vivo. Hago la anotación al sentimiento y a la emoción expresada por nuestros compañeros de octavo de psicología, y es a la emoción de la alegría. Puede que en medio de ese disfrute yo no esté reconociendo que eso que estoy haciendo está mal y que eso que estoy haciendo puede causar daño. Lo mismo quien lo vive puede asumir su pensamiento de que es burla, que es chanza, que es normal, que está bien que se rían de mi color de piel, de mi pareja, de mi peinado, bueno, de lo que sea. Y la tercera es que evidentemente el perfil del victimario ha cambiado notablemente. Ya no se necesita, o ya no es esa persona que es la más popular del aula o de la universidad, ni la más fuerte, sea fuerte en personalidad o fuerte físicamente, robusta, sino que ya en el área virtual o en el ciberbullying, pues digamos que tenemos un mecanismo de defensa, y es esta barrera de no tener el contacto directo. Entonces nos escondemos detrás de ese chat, de esa cámara que no es necesaria para hacer esa agresión. Entonces digamos que
personas que no son tan fuertes, o que decíamos, oye, pero esa persona era tan tranquila, tan respetuosa, y de algún momento a otro cambió, ¿cierto? Pudo tomar esa fuerza negativa por medio del ciberbullying para expresar esas otras emociones negativas, el miedo, el enojo y la tristeza de las que ya ha sido, en este caso, víctima. ¿Por qué? Porque es muy fácil pasar de ser víctima a victimario en el ciberbullying. Y nuestra última diferencia importante es que hay una fuerte marca que perdura, ¿cierto? El daño causado va a permanecer, o sea, ya está, ya se dio, y es muy difícil digamos que omitir que esta experiencia haya sucedido. Entonces, así en el ciberbullying, que es un evento temporal, entre comillas, ¿cierto? Si pongo una historia en Instagram, en WhatsApp, si pongo un muro, digamos que se va a ir corriendo de cierta manera, se puede eliminar, bloquear, bueno, todas las acciones que ustedes conocen más que yo, pero la diferencia es que va a estar ahí siempre, ¿sí? Va a estar al acceso tanto de la víctima como del victimario a ese recuerdo negativo de lo que ya sucedió, así ya haya finalizado, ¿cierto? Cosa que en el bullying, digamos que sea a nivel presencial, pues no hay forma de recurrir a ese evento puntual, o sea, no se puede, digamos que en un sentido tocar, ver, observar, sino simplemente pues se va a poder permanecer también de cierta manera constante, pero en el recuerdo de quien lo provocó y de quien lo sufrió. Para seguir aprendiendo, les quiero compartir esta información que ya les había compartido igual en otro taller de Netiquétate. Es una página muy interesante que se llama netiquetate.com para aprender a manejar nuestras redes sociales. Nos muestran de una forma también muy dinámica y muy, digamos que intuitiva, de cómo los jóvenes usamos a veces bien o mal las redes sociales y cómo esto pues afecta evidentemente a nuestra campaña del día de hoy, que es decir, no al ciberbullying. De verdad, muchas gracias a todos los que pudieron acompañarnos en vivo. En unos minutos, en horas de la tarde, creería, estaré compartiendo este video para toda la comunidad que pueda hacer recuento de esta información bastante interesante desde el programa de psicología y el área de desarrollo humano y bienestar institucional. Muchas gracias a todos ustedes.